¿Sabes por qué el hombre sufre a diario, en aspectos sociales, profesionales u económicos que muchas veces no tienen explicación del por qué suceden? Hola y bienvenidos de nuevo a Átomo y Alma. En el episodio de hoy, la intriga, el origen de la raza humana, el peso de vivir como mortal, el problema universal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué sentimos una punzada de culpa incluso cuando nadie nos ve? ¿Por qué el dolor, el sufrimiento y la muerte parecen ser parte de nuestro destino, sin importar cuánto luchemos contra ellos? La humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas desde el principio de los tiempos. Muchas filosofías y religiones han intentado explicar esta herida profunda en el corazón de nuestra existencia. Pero hay una historia, una de las más antiguas y poderosas, que ofrece una respuesta radical y completa: la promesa de la verdad. Nos adentraremos en el corazón de una verdad que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de la historia. Nos sumergiremos en el relato del Génesis, en el inicio mismo de la humanidad. Vamos a explorar cómo era la vida en un estado de perfección absoluta, antes de que la imperfección y la muerte existieran. Y al final, la historia del pecado original nos dará la respuesta a nuestras preguntas más profundas. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué la muerte es inevitable? ¿Y qué significa, realmente, ser humano? El relato del paraíso y la caída, la respuesta completa. El relato bíblico comienza con la creación del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. La creación de Adán y el jardín del Edén. El relato bíblico de la creación, en el libro del Génesis, describe cómo Dios formó al primer hombre, Adán. Dios tomó polvo de la tierra, moldeándolo con sus manos para darle forma. Luego, sopló aliento de vida en sus fosas nasales. Y así, Adán se convirtió en un ser viviente. Una vez creado el hombre, Dios decidió plantar un jardín en el este, en una región llamada Edén. Este no era un jardín ordinario, era un paraíso de perfección y belleza inigualables, un lugar de armonía total. En él, Dios hizo crecer toda clase de árboles hermosos y fructíferos, con frutos que eran deliciosos para comer. En el centro de este jardín, plantó dos árboles de especial importancia: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar todo el jardín, pero, al salir de allí, se dividía en 4 brazos o ríos principales. Sus nombres y descripciones son: Pisón. Este río rodeaba toda la tierra de Jávila, una región conocida por sus ricos recursos, donde se encontraba oro de excelente calidad, así como la resina aromática bedelio y la piedra preciosa ónice. Gihón. Este segundo río rodeaba toda la tierra de Cus, una zona que se cree correspondía al actual territorio de Etiopía. Y Dekel, también conocido como Tigris, este río corría al este de Asiria. Éufrates. El cuarto río, que muchos consideran el más familiar y significativo históricamente, fluía como el otro gran río de la antigua Mesopotamia. Dios colocó a Adán en este jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Le dio un mandato claro y simple: podía comer libremente de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le advirtió: el día que de él comas, ciertamente morirás. Le encomendó la tarea de cuidar del jardín, siendo así que Adán le dio nombre a las creaciones de Dios, los animales y todas sus especies. La creación de Eva a partir de la costilla. Dios vio que Adán estaba solo y que no era bueno que el hombre estuviera sin compañía. A pesar de que Adán había nombrado a todos los animales, no había encontrado una ayuda o compañera que fuera adecuada para él. Para solucionar esta soledad, Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y, en lugar de cerrar la carne, usó esa costilla para formar a una mujer. Al despertar, Adán vio a la mujer y exclamó con asombro y alegría: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del hombre fue sacada». Así fue como el hombre y la mujer se unieron en el Edén. Vivían en una armonía perfecta, sin vergüenza, sin miedo y sin nada que los separara de Dios ni entre ellos. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, porque su relación era de total inocencia y pureza. La mujer, llamada Eva, se convirtió en la compañera ideal de Adán, y juntos vivieron en el paraíso que Dios había creado para ellos. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, un paraíso de perfección y gracia. No conocían la vergüenza, el miedo o el dolor. La armonía era total, con Dios, entre ellos y con toda la creación. Pero hay un detalle crucial que a menudo se olvida. En este paraíso había un camino a la inmortalidad, pero no era inherente a ellos. Estaba en un árbol, el árbol de la vida. La vida eterna no era un derecho, sino un regalo condicional que dependía de su obediencia. La prueba llegó con el segundo árbol.
el árbol del conocimiento del bien y del mal. La única regla de Dios era simple: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La tentación llegó a través de la serpiente, que sembró la duda en la mente de Eva con una promesa: serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. La promesa era seductora, pero el acto fue un acto de rebelión deliberada. Eva comió, y Adán la siguió, decidiendo conscientemente desobedecer a Dios. Y en ese instante, el mundo cambió. La muerte que les fue prometida no fue solo física, fue una muerte espiritual, una ruptura instantánea en la relación perfecta que tenían con Dios. Se sintieron avergonzados de su desnudez, se escondieron, y en el momento en que se atrevieron a acusarse el uno al otro, la armonía entre ellos también se rompió para siempre. Con la caída, llegaron las consecuencias, la maldición sobre la tierra, que ahora daría espinos y cardos. El trabajo se volvió una lucha, el dolor en el parto para la mujer y el conflicto en su relación. Y finalmente, la muerte física. El hombre y la mujer fueron expulsados del jardín del Edén para que no pudieran comer del árbol de la vida y vivir para siempre en un estado de rebelión. Según esta narrativa, el pecado original no fue solo un acto de desobediencia de Adán y Eva, sino un evento que introdujo el mal en la esencia misma de la humanidad y de la creación. Es la explicación de por qué sentimos culpa, por qué el trabajo es agotador, por qué hay sufrimiento en el mundo y por qué, en última instancia, todos somos mortales. El relato nos dice que la vida es una lucha porque caímos de un estado de gracia. Y con la caída, nace también la necesidad de un Salvador, un Redentor que pueda restaurar esa comunión perfecta y traer de vuelta el acceso a la vida eterna que una vez se perdió. La longevidad y los mejores genes. Perspectiva teológica. Los primeros humanos, como Adán, que se piensa vivió 930 años, y Matusalén 969 años, vivían mucho más tiempo debido a un estado original de perfección, sin la corrupción del pecado. Con el tiempo, la degeneración genética fue deteriorando la naturaleza humana. Perspectiva científica. La genética moderna explica que la longevidad es un complejo de genes y ambiente. Biológicamente, un humano de 900 años es imposible. La esperanza de vida de los cazadores-recolectores era muy baja, de 30 a 40 años. 2. La genética y el problema del incesto. Perspectiva teológica. La primera generación se formó entre hermanos. Se explica que la pureza genética de Adán y Eva era tal que las mutaciones dañinas no eran un problema. Las leyes de incesto se dieron más tarde, específicamente en el Levítico, cuando la degeneración genética lo hizo peligroso. Perspectiva científica. Una población que inicia con 2 individuos puede ser posible, pero será difícil mantenerse. El incesto o endogamia reduce drásticamente la diversidad genética, aumentando las enfermedades hereditarias. Una población así no podría sobrevivir más de unas pocas generaciones. 3. La diversidad genética y el origen de la humanidad. Perspectiva teológica. La diversidad de la humanidad se explica por la descendencia de Adán y Eva, con la historia de la Torre de Babel como un evento clave. Perspectiva científica. La teoría fuera de África explica que el Homo sapiens sapiens surgió de una población genéticamente diversa en África hace 300.000 años. La genética moderna puede rastrear la ascendencia de toda la humanidad hasta esta población fundadora. 4. La muerte de Adán y Eva. El relato. Fueron expulsados del Edén. La muerte no es solo física, sino espiritual. La Biblia Génesis 5:5 registra la muerte de Adán a los 930 años. 5. La serpiente. ¿Animal astuto o Lucifer? El mito. El Génesis la describe como astuta, pero la teología popular, basada en textos como Apocalipsis, la identifica como Satanás o el diablo. La especulación. Algunas tradiciones sugieren que la serpiente era una criatura hermosa y con piernas antes del castigo de arrastrarse sobre su vientre. 6. El contacto con los ángeles caídos y la descendencia de Adán. La base bíblica. El Génesis 6:1 hasta 4 menciona a los hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron gigantes Nefilim. El mito. El libro de Enoc, un texto apócrifo, detalla que 200 ángeles vigilantes descendieron a la tierra, enseñando conocimientos prohibidos como metalurgia y brujería, lo que llevó a la corrupción del mundo y al gran diluvio. Conclusión. El eco del paraíso perdido. Entonces, ¿qué nos dice esta historia sobre nosotros? Que la lucha que sentimos a diario, esa sensación de que algo fundamentalmente se rompió, no es un simple capricho de la existencia.
Según el relato del Génesis, esa lucha es el eco de un paraíso que una vez perdimos. La culpa, el dolor, el sufrimiento y la muerte no son, en esta visión, accidentes del universo, sino las consecuencias directas de una elección. La historia del pecado original nos ofrece una respuesta a la pregunta universal: ¿por qué la vida es tan difícil? Es porque, desde el primer instante, elegimos ser como dioses, y en ese acto, perdimos el regalo más grande, la comunión perfecta con nuestro Creador. Si esta historia es cierta, entonces no somos solo el producto de la evolución, sino seres caídos de un estado de gracia. Y si esto es así, entonces la pregunta más importante no es por qué sufrimos, sino si hay un camino de regreso. Si hubo una caída, debe haber una redención. Espero que esta exploración del Génesis te haya dado una nueva perspectiva sobre las preguntas más profundas de la vida. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta antigua historia todavía tiene algo que decirnos hoy? Tú decides si sigues el camino del pecado o el camino a la redención. En el próximo video, algo impresionante. ¿Qué pasaría si te dijera que el relato de Adán y Eva no es el único inicio de la humanidad? En la tradición judía medieval, existe una historia que lo cambia todo. La de Lilith, un mito y texto apócrifo que causa sensación, discordia y al mismo tiempo inmensa curiosidad por todo lo que hay detrás de ella. El mito nos dice que ella se negó a someterse y a estar en una posición de inferioridad. Ella desafió a Adán, pronunció el nombre de Dios y voló fuera del paraíso, abandonando el Edén para siempre. Esta historia es la de la primera gran rebelión, la de una mujer que eligió la libertad sobre la sumisión. En el próximo video, vamos a explorar cómo esta narrativa explica la creación de Eva como una respuesta a la huida de Lilith, y cómo la figura de la primera mujer se convirtió, en los relatos posteriores, en la temida reina de los demonios. ¿Verdad o ficción?